Buenos días, tardes o noches, espectadores. En esta presentación hablaremos de los virus que causan infecciones en el tracto respiratorio. Estos atacan en su mayor parte a niños y adultos mayores. Y vamos a iniciar hablando de la familia Orthomyxoviridae. En esta se encuentran los orthomyxovirus, que estos se llaman así porque son los virus de las mucosas, que confieren ciertas características virales solamente de su especie. Para empezar, estos van a producir enfermedades respiratorias como la influenza, así como la mayor parte de los virus que mencionaremos a continuación. Estos van a ser pleomórficos y su genoma, como podemos ver en la presente imagen, está compuesto de ARN de una sola cadena en un sentido negativo. Este va a estar dividido en 7 secciones. Tienen cierta epidemiología, no solo estos virus, sino la mayoría de los que causan enfermedades en el tracto respiratorio que veremos a continuación. Porque para empezar son virus que se pueden mantener en una comunidad un largo periodo de tiempo debido a su gran adaptabilidad que tienen. Pueden permanecer de 1 a 2 meses en un grupo selecto de personas, por muy grande que fuera o muy chico. Tienen un largo periodo de incubación que es de 2 a 3 semanas para que presenten síntomas. Por lo tanto, si hay una persona que está contagiada, puede contagiar a otra sin siquiera saber que ella estaba enferma. Por lo tanto, estos virus pueden llegar a tener mortalidades altas con una tasa de hasta 250,000 o medio millón de personas por año, ya que se van a transmitir también de una forma bastante simple pero difícil de controlar. Pueden transmitirse por gotitas de flujo y secreciones de las mucosas de las vías aéreas y hasta por los ojos. Algo que también he mencionado es que tienen adaptabilidad y por lo tanto van a sobrevivir en superficies por un largo tiempo, independientemente del lugar en el que se encuentren, pero mayor parte de ese tiempo van a sobrevivir en superficies que les confieran las características óptimas para su supervivencia. En este caso, la humedad, como en la mayor parte de los virus respiratorios, mayormente en este que es el virus de las mucosas. En espacios cerrados van a facilitar el esparcimiento del virus en el aire. Han provocado diversas epidemias. Desde hace un siglo atrás, en 1918 empezaron con la gripe española, muy conocida por todo el gremio de la medicina, la cual cobró hasta 40 millones de vidas. Continuaron en 1957 con la gripe asiática y en 1968 con la gripe de Hong Kong, disminuyendo el número de muertes de 2 millones a 1 millón en 1968 por epidemia. Y la pandemia muy conocida que vivimos todos en 2009 fue causada por un virus de una influenza H1N1, que también cobró vida de personas, pero en este caso no llegó ni siquiera a las 50,000. Es notorio el avance que ha habido en la ciencia actualmente, a pesar de la situación actual que vivimos por el SARS-CoV-19. Habíamos hablado de que son muy fáciles de transmitir y aquí en la infografía podemos ver en este caso cómo se puede transmitir la influenza H1N1 de la que les hablé, que provocó una pandemia en el año 2009, en la cual involucró incluso 214 países. Bueno, podemos saber entonces que se va a contagiar por las gotitas de flujo, como podemos ver aquí a este hombre carente de cabellera, que está tosiendo y entonces las gotitas pueden viajar hasta más de 2 metros de donde él se encuentra y pueden entrar por los ojos y pueden entrar por las vías aéreas, de manera que es muy fácil contagiarse. Y el uso de un cubrebocas no va a determinar que tú no te contagies si no hay todas las personas que están en la sala con cubrebocas. Por eso los invitamos, el equipo número 1, a usar cubrebocas en la actual pandemia por el SARS-CoV-2-19. Bueno, los síndromes que van a provocar, conociendo por síndrome un conjunto de síntomas y signos, en el caso particular de los orthomyxovirus, va a provocar fiebre, como en la mayoría de los virus, escalofríos, cefaleas, a veces bastante intensas, mialgias, artralgias, incluso la postración y la anorexia, dependiendo a la persona a la que va a atacar.
ya que sabemos que tenemos pacientes, más no virus ni enfermedades. En este caso, puede llegar con una persona que es inmunodeprimida y por lo tanto la va a atacar de peor manera que otra que hace ejercicio regularmente, que también suele llevar a cabo las actividades que le condicionen una mejor salud. En este caso, una buena alimentación y el cuidado de la misma. En cuanto a un diagnóstico, vamos a tener el diagnóstico definitivo por clínica y también se puede ocupar el PCR. Para iniciar con el diagnóstico definitivo, podemos utilizar el aislamiento del virus, la demostración de anticuerpos específicos y la demostración de antígenos virales. De hecho, podemos tener una inmunofluorescencia indirecta o directa que detecta los virus influenza mediante anticuerpos fluorescentes. Y pues con el PCR vamos a requerir material faríngeo y material nasofaríngeo. Así también podemos realizar un lavado bronquioalveolar. En cuanto al tratamiento, va a ser sintomatológico, que puede ser con desinflamatorios AINES, pero algo que es muy importante es cuando llegue un paciente con este tipo de síndrome por algún virus, saber si es alérgico a los AINES. Y en caso de que lo sea, podemos usar paracetamol, que es el más conocido por todos. Y no va a provocarle ningún efecto secundario. Y podemos hacer uso de los antivirales, que pueden ser la amantadina, rimantidina, ribavirina, y algo que es bastante conocido por todos actualmente es el oseltamivir. Y entonces estos van a ser completamente benéficos porque van a evitar que el virus se esparza como lo haría con la historia natural de la enfermedad. Van a evitar que se reproduzca a un grado en el que pueda incluso llegar a la muerte el paciente. Vamos a continuar con la familia Paramyxoviridae. Los paramyxovirus son virus que ocasionan infecciones respiratorias. Los principales representantes son el virus sincitial respiratorio y el parainfluenza. En este grupo que también se encuentran virus de la parotiditis y del sarampión. Todos estos microorganismos infectan y enferman a los niños en mayor proporción. Bueno, como ya sabemos, ocasionan infecciones respiratorias, el virus sincitial respiratorio, parainfluenza, parotiditis, sarampión. Miden de 156 a 300 nanómetros, tienen una cubierta lipídica, RNA de cadena negativa, doble membrana lipídica de la célula huésped, glicoproteínas de superficie como proyecciones, HN con neuraminidasa, hemaglutinación, proteína F, penetración viral y fusión de membrana. Proteína M forma parte de la cubierta lipídica y riboproteínas NP. Sus subfamilias son Paramyxoviridae y Pneumovirinae. Los géneros importantes son Respirovirus, parainfluenza, Rubulavirus, parainfluenza y parotiditis, Pneumovirus, virus sincitial respiratorio, y Mobilivirus, sarampión. Bueno, para la influenza vamos a tener que viene de la familia Paramyxoviridae y produce infecciones respiratorias como laringotraqueobronquitis aguda, rinitis, bronquiolitis, neumonía. Existen los serotipos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estos se caracterizan por ser esféricos, de nucleocápside helicoidal, miden alrededor de 170 nanómetros, tienen hemaglutinina, neuraminidasa y hemolicina. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la parainfluenza, es más frecuente el tipo 3, 2 y 1 en ese orden. El 4 produce enfermedad respiratoria leve y la transmisión se da de persona a persona a través de secreciones de vías aéreas. Son del 15 al 20% de las enfermedades respiratorias no bacterianas y se suele dar por contagio por asintomáticos. El tipo 1 tiene pico epidémico en otoño y causa faringitis. El tipo 2 también tiene pico epidémico en otoño y causa enfermedad respiratoria aguda de vías inferiores.
El tipo 3 es vigente durante todo el año con pico epidémico en primavera. Suele darse en las escuelas y causa enfermedades como traqueobronquitis. En cuanto a su patogenia, para empezar, abordan las vías respiratorias, frecuentemente en la parte alta. Invaden las células epiteliales, donde se replican intensamente. Después forman células gigantes, produciendo la citólisis, y pues causan las infecciones como el catarro y bronquitis, bronquiolitis o neumonía. Bueno, en cuanto a sus manifestaciones, vamos a tener la fiebre, la faringitis, la coriza y la rinorrea. También causan croup, que es laringotraqueobronquitis aguda. Se caracteriza por edema intenso de la vía intermedia, genera estrechamiento grave de vía aérea subglótica, laringe y tráquea. En los lactantes causa tos perruna, disnea, fiebre y ronquera. En los adultos causa enfermedad respiratoria de vías superiores, rinorrea, congestión nasal y disnea. Algunas de sus complicaciones son la bronquiolitis, la neumonía, entre otras. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, para empezar está la opción de aislar el virus, el examen directo de secreciones, cultivos, serología e identificación de antígeno. En cuanto a los cultivos, tenemos el HEP2, células Vero, fibroblastos humanos de pulmón, células de riñón de mono, células de líquido amniótico y líneas celulares de riñón. Bueno, para su prevención tenemos el aislamiento, lavado de manos, cubrebocas y bata, restricción de visitas, inmunoprofilaxis y con anticuerpos monoclonales. Bueno, el tratamiento es sintomático con líquidos y oxígeno. También tratamiento antiviral con ribavirina e interferón. Bueno, ahora hablando del segundo virus de Paramyxoviridae, vamos a hablar del virus sincitial respiratorio. Este es otro miembro de la familia Paramyxoviridae, como mencioné, que se va a incluir en el género Neumovirus. Su importancia va a radicar en que es probablemente el número 1 en causar los agentes productores de infección viral en las vías respiratorias superiores del lactante y el preescolar. Este va a producir bronquiolitis, neumonía, bronquitis y la laringotraqueobronquitis. Y bueno, las características virales de este es que es un virus pleomórfico de 150 a 300 nanómetros con genoma de ARN de una cadena en sentido negativo. Su genoma está constituido por 10 genes y este va a contar con una envoltura lipoproteica y bilípida. En esta envoltura se van a encontrar 3 glucoproteínas, que es la G, la que va a ayudar a la adhesión de la superficie, la F, que es la de la fusión, y la SH, que es una proteína hidrofóbica de menor superficie. Y bueno, el genoma viral de este virus va a codificar 10 proteínas, que van a ser 8 estructurales y 2 no estructurales. Y bueno, su patogenia, ante la presencia de este virus sincitial, se va a observar primero una inflamación en los bronquiolos terminales y en los alvéolos. Después vamos a ver un edema e hipersecreción y finalmente una obstrucción de las vías respiratorias. Bueno, este virus va a causar necrosis del epitelio respiratorio y una pérdida de cilios. Y bueno, se van a generar infiltrados mononucleares peribronquiolares y un edema de la submucosa y de la adventicia. Esto va a ocasionar una obstrucción bronquiolar y zonas de atelactasa y enfisema finalmente.
Bueno, este virus infecta especialmente a niños menores de 5 años y de esta forma, a partir de los 4 o 5 años, como mencioné, la mayoría de los niños ya tiene anticuerpos específicos contra antígenos de este virus. Este agente se considera muy contagioso y puede presentar brotes epidémicos. Su transmisión es por fomites y puede ser por aerosoles también. Este contagio es mayor en los primeros días de los síntomas y posteriormente va disminuyendo. Se considera también uno de los principales agentes de infección respiratoria en niños, pero también en adultos mayores. Y bueno, se va a presentar este virus mayormente en los meses fríos o durante la temporada de lluvias en zonas que tienen áreas tropicales. Se va a presentar en invierno y va a desaparecer en verano. Y bueno, este va a producir cuadros de infección respiratoria aguda que pueden o no requerir hospitalización. Y la mortalidad estimada en niños previamente con esta infección es del 1% al 3% en niños con cardiopatías, patología respiratoria congénita, prematura o inmunosupresión. Y bueno, como manifestaciones clínicas, primero que nada, su periodo de incubación es de 4 a 5 días. De ahí, este virus puede producir todas las enfermedades virales del aparato respiratorio, pero es causante principalmente del resfriado común, de la bronquiolitis, de la bronquitis y la neumonía. Estas como las formas más frecuentes. Y bueno, la primera infección que tenga este virus en la persona se va a presentar principalmente en los primeros 6 meses de vida. Y esto va a venir acompañado de escurrimiento nasal, de tos, estornudos, faringitis, malestar general y fiebre. Y bueno, esta patología puede resolverse o, en caso contrario, evolucionar a una bronquitis y a una bronquiolitis. Esto con presencia de rinorrea, disnea, taquipnea, sibilancias, estertores y dificultad para respirar. Y bueno, su diagnóstico se considera sumamente difícil y se puede sospechar que se trata de un proceso viral, pero clínicamente no es posible tener la certeza que sea este virus. Solo si es en lactante se puede sospechar por la edad, porque como ya mencionamos es más frecuente en los niños, pero pues su diagnóstico definitivo es por aislamiento del virus a partir de secreciones y un examen directo de estas mismas. El cultivo es muy difícil y lo más práctico es establecer el diagnóstico con el uso de pruebas inmunológicas para la detección de anticuerpos específicos. Esto, como ejemplo, tenemos la fijación del complemento, ELISA, entre otras. Y bueno, también es posible detectar antígenos del virus mediante inmunofluorescencia y, como mencioné antes, ELISA. También van a existir pruebas de diagnóstico rápido, pero estas se pueden aplicar durante los primeros 4 días de la infección nada más. Bueno, su tratamiento es sintomático. Esto, hasta la fecha, no se cuenta con un tratamiento antiviral específico, pero en algunos casos se recurre al uso de ribavirina o análogos de guanosina. Se recomienda también proporcionar líquidos en cantidades abundantes y pues en un ambiente húmedo. Bueno, aquí la solución salina al 3% es la que va a poder reducir la gravedad de la bronquiolitis y en caso de ser posible se puede usar un humidificador y en caso de ser necesario nada más, oxígeno, intubación y ventilación asistida. Y bueno, lo importante es que se debe mantener al paciente en vigilancia estrecha para pues, prevenir complicaciones y monitorearlo. Y en especial para evitar una infección bacteriana posterior. Ok, la siguiente familia de los virus es Picornaviridae. Los picornavirus representan una familia de virus muy extensa respecto al número de miembros, pero uno de los más pequeños en términos del tamaño del virión y de la complejidad genética. Estos comprenden 2 grupos principales de microorganismos patógenos, que son los enterovirus y rinovirus.
Los enterovirus son residentes transitorios del tubo digestivo y pueden aislarse de la faringe o del colon. Y los rinovirus se alojan en el aparato respiratorio y se aíslan sobre todo de la nariz y de la faringe. Ya que vamos a hablar acerca de virus causantes de infecciones del sistema respiratorio, tenemos al rinovirus. El rinovirus son los virus que causan el resfriado común. Estos son los microorganismos que se aíslan con mayor frecuencia en personas con enfermedades respiratorias altas leves. Suelen aislarse de secreciones nasales, pero también de secreciones faríngeas u orales. Dentro de sus características virales es que los agentes causantes del catarro común, como ya mencioné, son de esta familia Picornaviridae. Estos son pequeños, de 20 a 30 nanómetros de diámetro, con RNA de una sola cadena y sentido positivo, así como cápside de 20 caras, con 32 capsómeros, 24 protómeros y 12 pentámeros. Asimismo, son virus desnudos, o sea, húmedos, y el genoma es de una sola cadena de 7.200 pares de bases. La replicación ocurre en el citoplasma de las células y se puede obtener en cultivos celulares. Estos se inactivan fácilmente con cambios ligeros en el pH hacia la acidez o alcalinidad, calor, luz, ultravioleta, fenol y la desecación. Estos son virus termoestables y pueden sobrevivir horas en superficies ambientales. Dentro de esa epidemiología, esta enfermedad ocurre en todo el mundo. En zonas templadas, las tasas de ataque son máximas a principios de otoño y a finales de la primavera. Las tasas de prevalencia son menores en verano. Se piensa que este virus es transmitido de contacto estrecho por medio de secreciones respiratorias contaminadas con el virus. Estos pueden sobrevivir durante horas en superficies ambientales contaminadas y las aglomeraciones y espacios cerrados facilitan la diseminación. Su periodo de incubación es de 2 a 4 días. Su patogenia. Una vez que el virus llega al huésped por la mucosa nasal y conjuntival y se disemina por toda la mucosa, de las vías aéreas superiores hasta la faringe, en este punto va a invadir a las células y se va a replicar en mayor proporción en la nasofaringe y en las vías nasales. Y por tanto se va a producir un edema importante de la mucosa e infiltrado celular leve. Se van a liberar mediadores químicos como histamina y bradicina y se va a producir una congestión de la mucosa nasal y aumento de la secreción de esta mucosa y se puede asociar con tos, irritación faríngea, disfonía, malestar general, escalofríos. Como mencioné, al haber un aumento de secreción hay una respuesta inflamatoria y esta va a producir dilatación de vasos sanguíneos, exudado, secreción de glándulas, dolor, y ante la llegada de este virus puede haber una respuesta inmune, que son los anticuerpos neutralizantes, va a haber un interferón y estimulación de linfocitos citolíticos. Sus manifestaciones clínicas. El cuadro clínico típico de la infección por rinovirus es una rinosinusitis con compromiso de vías nasales, senos paranasales, nasofaringe, bucofaringe, trompas faringotimpánicas, oído medio, laringe y vías aéreas intermedias. Y el cuadro clínico que se presenta incluye estornudos, rinorrea, obstrucción nasal, presión facial, escozor de garganta, ronquera, tos, cefalea, malestar general y fiebre. Y bueno, como complicaciones, se suelen presentar son sinusitis bacteriana aguda secundaria, una otitis media bacteriana aguda, una inducción de crisis asmáticas y exacerbación de cuadros de bronquitis crónica. Su diagnóstico. El diagnóstico de los procesos virales respiratorios producidos por rinovirus se establece clínicamente y cuando se necesita precisar la identidad específica del virus responsable de estas enfermedades, pues se puede ocurrir a métodos serológicos. Por ejemplo, el primer método es por medio de cultivos celulares, por medio de la obtención de fibroblastos diploides humanos, células de primates. Otro método de diagnóstico es por serología, que es contra inmunoelectroforesis, radioinmunoanálisis, fijación del complemento, hemaglutinación, la prueba de ELISA, neutralización del virus.
El siguiente método de diagnóstico es por la identificación de antígenos, ya sea por anticuerpos fluorescentes, métodos de inmunoperoxidasa y por último estudios moleculares que son sondas de ácidos nucleicos y PCR. El tratamiento del catarro como tal no requiere más que líquidos orales, ya que todo proceso que produzca un aumento de secreción del conducto mucoso, sea respiratorio o digestivo, hace que se pierda una gran cantidad de líquidos, por lo que lo más importante es rehidratar al individuo junto con las medidas generales de reposo, además de antihistamínicos. El tratamiento sintomático y antiinflamatorio para disminuir los estornudos se realiza con antihistamínicos para reducir la secreción seromucosa con compuestos anticolinérgicos. Otros compuestos para reducir la viscosidad de la mucosidad y las secreciones son la bromexina y la acetilcisteína. Las molestias de garganta se pueden mejorar con algunos antiinflamatorios y la tos se ha tratado con codeína o dextrometorfano. Para un tratamiento antiviral se utiliza pirodavir, interferón, antiviral y antiinflamatorios. Pero pues aquí lo más recomendable es ingerir abundantes líquidos para el moco, una dieta balanceada, reposo y humedecer el ambiente con un humidificador. Por último, su prevención. Se han podido hacer vacunas contra 10 serotipos para prevenir el catarro común, pero aquí el problema es que existen alrededor de 113 serotipos, pues muy perfectamente definidos y conocidos, y para obtener protección es necesaria una vacuna que incluya a todos ellos, por lo que no se ha podido contar con una vacuna eficaz. La quimioprofilaxis contra el rinovirus se ha aplicado mediante interferón tópico en la nariz, con resultados muy satisfactorios, a reducir pues, la incidencia de infección en personas expuestas. También se ha utilizado el pirodavir experimentalmente, pero no hay estudios que confirmen pues, su utilidad. Y pues como medidas generales, a nivel ambiental se recomienda limitar la exposición a las secreciones nasales infectadas y pues una buena higiene. Y pues los enfermos, especialmente en los primeros 3 días, deben abstenerse de entrar en contacto con otras personas. Pasar con la familia Coronaviridae. Esta pues es una familia en donde vamos a encontrar los coronavirus y bueno, en 1937 fue el primer coronavirus identificado, el cual pues son los virus de la bronquitis infecciosa de los pollos. Hasta 1949 se descubrieron los virus de la hepatitis de murinos y es hasta 1960 que se descubren los primeros coronavirus humanos. Hasta la fecha, pues se conoce que la familia Coronaviridae se divide en 2 subfamilias. La primera son los Torinovirinae y la segunda son los Coronavirinae. Estas pues van a contar con los géneros de los virus de bronquitis infecciosos de pollos, los virus de la hepatitis de murinos, los virus de vías respiratorias de humanos, los virus de gastroenteritis en humanos y por último los virus del SARS. Sobre sus características virales, tenemos que los coronavirus tienen una forma esférica o helicoidal, van a contar con un diámetro de 60 a 200 nanómetros y van a tener una cadena larga de RNA sin segmentación en sentido positivo. Su envoltura pues es lipídica con prolongaciones en forma de clava y esto le va a dar una forma de corona solar, de ahí el nombre de coronavirus, y pues va a contar con 2 tipos de proteínas, glucoproteínas y nucleoproteínas en su forma interna. Dentro de estas glucoproteínas vamos a tener de 3 tipos, la E1 que es una glucoproteína transmembrana, la E2 que es una glucoproteína que va a ayudar a la adherencia hacia las células, y la E3 que está relacionada con la hemaglutinina y la neurominidasa. También va a contar con una proteína S que es la que va a formar las proyecciones de superficie. Los coronavirus van a entrar a las células por fusión vírica a la membrana de las células. Es aquí, pues, en el citoplasma en donde va a traducir el RNA viral para producir una polimerasa, que esta va a servir como molde de RNA, que es la proteína L.
Esta va a funcionar como un RNA mensajero que va a sintetizar proteínas virales y después de ensamblarse a las células, pues el virus va a salir. Los coronavirus se reproducen en el citoplasma y van a adquirir su envoltura del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. Sobre su epidemiología, pues bueno, estas van a ser transmitidos de persona a persona mediante las secreciones, como las gotitas de flujo o aerosoles, y pues son la segunda causa de resfriado común. Más frecuente se tiene que son en invierno y primavera, y pues los pacientes infectados pueden secretar los virus en heces y orina en el caso de los virus causantes de gastroenteritis. También pues van a ocasionar el 15% de las infecciones de vía aérea superior y neumonía, y está principalmente asociado en niños y adultos con gastroenteritis y con enterocolitis necrosante en los lactantes. Una característica muy específica de este tipo de cepas es que tienen el fenómeno de atenuación, y pues es una característica del virus del SARS. Y pues bueno, a lo largo de la historia, el primer brote de SARS se identificó, pues fue en noviembre del 2002 en Guangdong, China. 10 años después, en el Medio Oriente, se registraron casos de MERS-CoV, y pues bueno, en diciembre del 2019, sabemos que en Wuhan, China, pues se registró el brote del SARS-CoV-2. Sobre su patogenia, pues el virus va a ingresar por la vía aérea superior, y estos se van a introducir en las células epiteliales, en donde se van a multiplicar y van a ser liberadas para infectar nuevas células. De ahí, pues bueno, van a salir en forma de aerosoles y gotitas de flujo al toser, estornudar o hablar. Esto también va a producir una irritación en la mucosa respiratoria, lo cual va a liberar líquido y moco. Y pues también se tiene registros que los virus, hay una gran cantidad de virus en el citoplasma y en el aparato de Golgi, y pues también van a causar cambios degenerativos, principalmente con la alteración y pérdida de cilios de las células. Sobre su respuesta inmune, tenemos que tiene anticuerpos contra antígenos S, antígenos M y antígenos N. Los coronavirus van a tener tres principales manifestaciones clínicas. El primero, pues, es el resfriado común, que va a tener un periodo de incubación de 3 días. Y bueno, entre su sintomatología va a estar malestar general, irritación faríngea, secreción nasal líquida, estornudos, congestión nasal y tos ligera. Los coronavirus son la principal causa de bronquiolitis en menor proporción y de neumonía en una mayor proporción. La segunda manifestación clínica, pues, son el SARS, que tiene un periodo de incubación de 3 y 10 días aproximadamente, y pues va a empezar los síntomas con tos, estornudos, congestión nasal, fiebre alta mayor a 39 grados centígrados, dolor de músculos, disnea similar a ataque de asma, dolor en tórax y cefalea. Esto también se encuentra muy asociado a la gastroenteritis, que va a tener una sintomatología con fiebre, vómitos y evacuaciones acuosas. El diagnóstico de los coronavirus va a ser principalmente diagnóstico, pero pues se puede complementar con otros tipos de estudios para pues estar seguros de que hay una infección de ese tipo de virus. Y pues entre ellos se encuentran el aislamiento del virus en medios de cultivo celular a través de las células embrionarias de tráquea, microscopía electrónica, pues por medio de las secreciones respiratorias y muestras fecales, inmunofluorescencia por las células de vías respiratorias, detección de antígenos por ELISA, de exudados nasales y secreciones, hibridación de RNA y PCR, y por último los estudios serológicos. Sobre su tratamiento, pues no hay un tratamiento específico, solamente se recomienda guardar reposo y pues tomar líquidos orales abundantes. Y en caso de que el cuadro clínico sea muy intenso, pues se recomienda los antihistamínicos. Es también importante recalcar que no deben usarse descongestivos nasales ni antibióticos debido a que el cuadro clínico pues desaparece de 2 a 5 días.
Y pues tampoco no hay información sobre evidencia de fármacos virales. Y pues bueno, la vacuna apenas está en proceso. Sobre su prevención, pues se puede utilizar interferón intranasal de 4 millones de unidades 3 veces por día, y este pues puede tener una efectividad incluso un día antes de la inoculación del virus o hasta 2 días después. También se recomienda cuarentena de pacientes infectados por el SARS-CoV y también el control de casos de fiebre en viajeros que hayan estado en lugares donde se haya registrado algún brote. Y pues bueno, dentro de las medidas preventivas específicas ya para el virus, pues está el lavado de manos, el uso de jabón, no tener contacto con otras personas que desconozcamos dónde han estado, también el uso de desinfectantes y pues evitar aglomeraciones y tener pues una distancia de 2 metros entre persona y persona. Y pues bueno, lo principal, el uso de cubrebocas. Bueno, y ahora vamos a pasar a la última familia, que es Adenoviridae. Los adenovirus fueron observados por primera vez en 1953. Estos fueron obtenidos de adenoides y amígdalas de niños, que son los que se ven en la imagen, y pues de aquí deriva su nombre. Sus características virales. La familia Adenoviridae contiene los géneros Mastadenovirus y Aviadenovirus. Tienen forma icosaédrica, no tienen envoltura lipídica, tienen una cápside proteica de 252 capsómeros, de los cuales 240 forman exones y 12 forman pentones. Estos pentones se encuentran en los vértices y aquí se puede apreciar su forma. Cada pentón tiene una base pentona y una fibra que tiene proteínas de adherencia con acción de hemaglutinina. La hemaglutinina es una glucoproteína. Y tienen DNA de doble cadena. Los antígenos que presentan están localizados en la cápside, y estos son alfa, beta, gamma y épsilon. El alfa es común a todos los adenovirus humanos y se encuentran en el exón. El beta se localiza en el pentón. Tienen toxicidad y acción citopática. El gamma se localiza en la hemaglutinina y el épsilon está localizado en la superficie del virión. Su epidemiología. Se transmiten por la vía aérea y fecal oral, y esto es por contacto directo, por contaminación de manos, objetos, por aerosoles y agua, y por contacto de mucosas con agua de piscinas. Esto es el agua que no esté bien clorada, por ahí igual. Y causan patologías en aparato respiratorio y digestivo. Los tipos 1, 2, 3 y 5 son los más endémicos. Son responsables del 5 al 20% de las gastroenteritis en niños pequeños y es el segundo agente viral más frecuente causante de diarrea. Estos son los adenovirus entéricos. Se transmiten en cualquier época del año, se encuentran en grupos de personas que conviven estrechamente y por mucho tiempo, como los niños en las guarderías. Estos virus se pueden conservar mucho tiempo en el agua y objetos como artículos de baño. También se puede transmitir por material médico que no esté bien desinfectado y por el agua de las albergas, como ya lo había mencionado. Y es una infección de tipo cosmopolita. Son 100 serotipos diferentes, de los cuales 41 producen enfermedad al humano. Son los serotipos de mayor importancia en la infección humana respiratoria son del 1 al 7. Y específicamente en los subgrupos B3, B5, C1, C2 y C5. Las infecciones se presentan en su mayoría en edades pediátricas entre los 6 y 5 meses de edad y son causantes del 2 al 3% de enfermedades respiratorias febriles. La mayoría de las enfermedades cursan asintomáticas. Patogenia. En la infección respiratoria se reproducen en las células de las vías respiratorias y de ahí producen necrosis celular e inflamación. Lo mismo para la infección entérica, donde se reproducen en las células de la pared intestinal y ya igual producen necrosis celular e inflamación. Aquí en las células pueden permanecer en amígdalas, adenoides y reactivarse en algún momento, se mantienen de forma latente. Y en ocasiones puede haber viremia y se van hacia el sistema nervioso central, hacia el hígado, hacia los riñones.
La respuesta humoral se presenta con inmunoglobulinas M, A y la G. Sus manifestaciones clínicas. Tienen un periodo de incubación de 8 a 10 días y la enfermedad puede durar de 5 a 12 días. En niños causan faringitis febril aguda, sobre todo en lactantes y preescolares, fiebre conjuntival, fiebre faríngea, queratoconjuntivitis, que es la imagen que se ve aquí. Y en adultos causan conjuntivitis folicular aguda, pero es mucho menos frecuente. También puede haber algunas complicaciones, que son la enfermedad respiratoria aguda, el croup y la bronquiolitis. La enfermedad respiratoria aguda se ha observado con frecuencia en grupos que conviven de forma estrecha y permanente. Los adenovirus invaden la parte baja del árbol respiratorio y causan neumonía. El croup es un proceso inflamatorio intenso agudo y brusco de aparición repentina que está en la parte media del árbol respiratorio y causa traqueitis o laringotraqueitis. El individuo presenta tos de tipo perruna y dificultad para respirar porque como que se le cierra la tráquea. La bronquiolitis es consecuencia del daño viral en la parte de los bronquiolos y es un proceso inflamatorio que hace que se edematicen las paredes de estos conductos y que se secrete moco espeso. El diagnóstico. Se puede aislar el virus de exudados faríngeos, exudados oculares, también a partir de heces o de orina, solo que como se presenta más en niños, a veces es difícil conseguir las muestras y, por ejemplo, para los exudados faringeos es difícil que los niños expectoren, entonces es más complicado conseguir las muestras. Y pues se puede hacer el cultivo del virus a partir de los productos y ya con microscopía electrónica se puede observar el crecimiento del virus o el efecto citopático. Pero pues esto es más complicado. Lo que se hace más fácil son las pruebas de inmunoserología y la identificación de ácidos nucleicos. El tratamiento. No hay tratamiento antiviral específico. Se usa ribavirina y cidefovir. Y bueno, eso es todo. Esto es todo por hoy. Esperemos les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Y por supuesto que nos vemos en un nuevo video. En este canal podrán encontrar más videos sobre virus. Gracias.